La célula. Dentro de la teoría celular se define la célula como, o el concepto que se da de célula es la unidad más simple, más sencilla que tenemos todos los seres vivos. La célula es estructural, se define también como funcional y genética. Se define como estructural porque en sí la célula es una estructura y está formada por pequeñas estructuras dentro de ella, que en otra clase la vamos a explicar. Pero a partir de esa estructura, de esa unidad estructural, ella forma otras estructuras. Por ejemplo, lo que quiero decir es que la célula forma otra célula. El conjunto de esas células, de esas dos estructuras, forma el conjunto de dos células o más, forma un tejido. Eso es una estructura. El conjunto de esos tejidos forman otras estructuras que son los órganos, y ese conjunto de órganos a su vez forma un organismo. Por eso se le dice a la célula que es estructural. Funcional porque como unidad funcional la célula cumple una función como la de un organismo complejo. A partir de ese organismo complejo está formado a partir de una sola célula. La célula tiene función, se dice funcional porque tiene funciones digestivas, también tiene funciones eh, reproductivas y funciones de respiración. Todo esto son procesos bioquímicos que genera la célula, por eso se dice funcional. Y es genética porque da origen a otro nuevo ser, a otro nuevo ser vivo. Las células se clasifican dentro de dos grupos, las procarióticas y las eucarióticas. Las células procarióticas, dentro de ellas encontramos las bacterias y las cianobacterias, que taxonómicamente se clasifican como dentro del grupo Monera, y se caracterizan específicamente porque no tienen un núcleo definido. Esas son las bacterias. Las bacterias se dividen también a su vez en benéficas y en no benéficas. Benéficas son las que pues, se utilizan a nivel industrial, pues para beneficio del hombre. Por ejemplo, en la industria de lácteos se utiliza para la elaboración de kumis, yogur, kefir. El kefir una clase como de kumis que se utiliza específicamente, las tribus de Mongolia las utilizan, la obtienen a partir de la preparan, la tratan con leche de yegua. Actualmente pues se prefiere la leche de vaca. De ahí se obtienen pues estos productos lácteos a partir de una bacteria que se llama la bacteria Lactobacillus bulgaricus o Bacillus vulgaris, y el Streptococcus thermophilus. Estas son bacterias acidolácticas. Se dice así porque actúan en la lactosa. La lactosa es el azúcar que pues, tiene la leche. Mediante procesos microbianos lo convierte en ácido láctico para tener un producto final como un producto final como la fermentación. Las bacterias esas serían las bacterias benéficas para el hombre. Las no benéficas, no benignas, son por ejemplo las que producen enfermedades, como podemos hablar de la enfermedad de la Streptococcus pyogenes, que es la que produce la amigdalitis, impetigo, son Streptococcus del grupo B, que produce, por ejemplo, la bacteria, la Agalactiae, producen meningitis en bebés, en los neonatos, y muchos trastornos en el embarazo en las mujeres. El Streptococcus pneumoniae es la principal causa de neumonía. También está una muy conocida que es el bacilo de Koch, que es la bacteria que genera la enfermedad de la tuberculosis. Vale complementar, decir que esta bacilo de Koch es dado en honor a este científico, a un médico alemán que la descubrió, el señor Robert Koch. El nombre completo es Heinrich Hermann Robert Koch, nacido como manera de
información de complemento. Él nació en diciembre 11 de 1843 y murió el 27 de mayo de 1910. Fue un médico alemán, estudió sobre cómo tratarla, cómo procesarla, qué cuidados se deben de tener perdón, en el laboratorio. Esto lo descubrió el bacilo de Koch, por eso se dio el nombre a este bacilo en honor a este médico alemán, a este científico. Él descubrió esto en 1882, en 24 de marzo. El año siguiente, en 1883, también trabajó con el bacilo del cólera. Por estos estudios, pues él ganó en 1905 el premio, se le otorgó en 1905 el premio Nobel de Medicina. Y pues con estos estudios se le considera como el fundador de la bacteriología. También tenemos las células eucarióticas. Perdón, se me olvidaba decir que, pues bueno, aquí está ya escrito, las células procarióticas se caracterizan porque no tienen un núcleo definido. Su material genético está dentro de digámoslo así, del citoplasma. Las eucarióticas se dividen en dos, que son las células animal, en la que nosotros clasificamos como seres humanos, y la célula vegetal. Y se caracterizan porque tienen un núcleo definido. Aquí vemos un ejemplo de diferentes bacterias, o sea, modelos de bacterias. Principalmente tienen un flagelo, que es su sistema de locomoción, cilios, donde ellos se desplazan, y como decía, su material genético, ellos no tienen un núcleo definido, su material genético está disperso dentro de ello. Tienen tres capas, las rodea tres capas principales, que son la membrana celular, la membrana más interna, la membrana media, que es la pared celular, y la externa, que es la cápsula. Más adelante pues hablaremos un poco más de la clasificación de las bacterias y bueno, todo esto. Aquí tenemos, como ya habíamos dicho, otra clasificación de las células, que son las células eucarióticas. Se dividen en célula animal y célula vegetal. Aquí tenemos un modelo de una célula animal con sus diferentes estructuras, como son los mitocondrias, el núcleo, el aparato de Golgi, centriolos, lisosomas, y bueno, como lo que les decía, son las que cumplen la función digestiva en la célula. Las mitocondrias se puede decir que es la función respiratoria a partir de ATP. Pero bueno, esto lo vamos a hablar más adelante en la siguiente clase. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la diferencia entre una célula animal y acá la célula vegetal. Como pueden ver, acá hay una parte que pues que estoy señalando que es un núcleo, y dentro del núcleo nos enseñan que ahí están las cromosomas, y pues no es correcto. Realmente lo que pasa es que sí, dentro del núcleo está el material genético, pero el cromosoma sí está dentro del núcleo, pero se forma dentro de la división celular, cuando hablamos de división mitótica y división meiótica. Más adelante pues vamos a seguir avanzando. Aquí hay otro ejemplo de una célula vegetal. También vamos a hablar de la diferencia entre una célula vegetal y la célula animal. En la próxima clase entonces hablaremos de lo que es la célula animal, la célula eucariótica, la célula animal, la célula vegetal, sus partes, cada una de sus funciones, y la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal.